Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más escalofriantes de la historia criminal estadounidense. El asesino del Zodiaco. Ah, sí, un caso fascinante. Tenemos muchísima información para analizar Fascina. artículos que detallan sus crímenes, Claro. las víctimas, los sospechosos y, bueno, por supuesto, Sí, el enigma de su identidad. un caso que Un caso que ha cautivado ha cautivado al público durante décadas, Totalmente. listos para sumergirnos en la mente de un asesino. Lo que me parece más fascinante del caso es que va más allá de los asesinatos en sí. Es cierto. Es como esa interacción con los medios, ¿no? Los cifrados, Ajá. los mensajes crípticos. Mm, Todo eso sí, agrega una capa de complejidad psicológica Que lo lo hace hace único. es muy particular. Imagínate la audacia Sí. de querer ser famoso al mismo tiempo que infundías terror. Es como si la fama fuera tan importante como el miedo que sembraba. Exactamente. Para ponernos en contexto, Sí. imaginen el norte de California a finales de la década de 1960. El reino de terror del Zodiaco comenzó en diciembre de 1968, Ajá. con un brutal doble homicidio cerca de Vallejo. Sí. David Faraday, de 17 años, Mm. y su novia Betty Lou Jensen, de 16, Sí. fueron asesinados a tiros en su auto. Bruta. Así sin más comenzó la pesadilla. Así es. ¿Qué crees que buscaba con este primer ataque? Es difícil saberlo con certeza. Claro. Pero este primer ataque, como bien dices, Sí. marcó un patrón. A menos al principio, parejas jóvenes, lugares apartados, Sí, violencia brutal y aparentemente aleatoria. totalmente. Pero lo que realmente diferenció al Zodíaco Sí. fue su decisión de convertirse en parte de la narrativa. Claro. Él comenzó a enviar cartas a los periódicos, especialmente al San Francisco Chronicle, Sí. burlándose de la policía Ajá. y amenazando con más ataques si no se cumplían sus demandas. Es como si quisiera ser parte de la historia. Exactamente. Y esas cartas no eran simples fanfarronadas No, no, de un criminal común. para nada. Estaban llenas de detalles escalofriantes Sí, que solo el asesino podía conocer. es cierto. Además, estaba el símbolo del zodiaco, Mm. un círculo con una cruz Ajá. que incluía en sus cartas. Sí, Incluso dibujó en el auto de una de sus víctimas. es exacto. Pero quizás el elemento más perturbador eran los cifrados. Así los cifrados. Estos códigos complejos, Ujú. que según él contenían su identidad, Sí, se convirtieron en una obsesión nacional. imagínate. Sí. Uno de ellos fue finalmente descifrado, ¿En serio? revelando un mensaje Sí. que le heló la sangre a todos. ¿O no? Me gusta matar gente porque es muy divertido. Wow. Esa frase escalofriante Qué fuerte. nos dio un vistazo a la mente de un asesino Sí. que parecía deleitarse con el terror que estaba creando. Uf, qué perturbador. ¿Crees que realmente pretendía revelar su identidad con ese mensaje? No. ¿O era solo otra forma de manipular a la opinión pública? Es una pregunta que nos hemos hecho muchos, ¿no? Claro. Algunos expertos creen que podría ser una pista falsa, Ajá. una forma de desviar la atención. Otros piensan que en su mente distorsionada, Sí. esa es su manera de firmar sus obras. Firmar sus obras, wow. Es escalofriante. Y los crímenes continuaron escalando. Desafortunadamente sí. En julio de 1969, Ajá. Darlene Ferrin y Mike Magoo fueron atacados. ¿Sí? Darlene fue asesinada, Mm, pero Mike sobrevivió sí. y pudo proporcionar una descripción del atacante. Increíble. El Zodiaco incluso llamó a la policía poco después del ataque, ¿Qué? burlándose de ellos con detalles que solo él podía conocer. No puede ser. Esta llamada telefónica Sí. demuestra la audacia del Zodiaco. Claro. No es solo una sombra que acechaba en la oscuridad. No. Quiere ser escuchado, reconocido. Ajá. Esta necesidad de atención es un hilo conductor en muchos casos de personalidades narcisistas. Totalmente. Imaginas la sangre fría que se necesita para ser... Es difícil de comprender. Y luego, en septiembre del mismo año, Sí. atacó a Cecelia Shepard y Brian Hartnell en Lake Berryessa. Esta vez adoptó un enfoque diferente, Ajá. atándolos antes de apuñalarlos repetidamente. Y aún más escalofriante, Sí. llevaba una sudadera con su símbolo del zodiaco. El ataque en Lake Berryessa fue significativo porque demostró un cambio en el modus operandi del Zodiaco. ¿En serio? Se estaba volviendo más atrevido, Ajá. más teatral en sus crímenes. Ya lo veo. El hecho de que llevara su símbolo Sí. sugiere una creciente necesidad de reconocimiento, Ah, un deseo de consolidar su personaje en la conciencia pública. interesante. Sí.
Y trágicamente, esa escalada culminó con el asesinato del taxista Paul Stine en San Francisco. Sí. En octubre de 1969, este asesinato rompió su patrón de atacar parejas en áreas apartadas, Claro. mostrando una voluntad de ampliar su rango Sí. y tomar riesgos aún mayores. Es cierto. Incluso envió un trozo de la camisa ensangrentada de Stine en San Francisco Chronicle Wow. para confirmar su participación, Increíble. demostrando una vez más su deseo de impactar y controlar la narrativa. Qué fuerte. ¿Qué te parece este cambio tan drástico? Es realmente escalofriante. Sí. Da la impresión de que disfrutaba con el pánico que generaba, como si quisiera dejar claro que podía actuar en cualquier lugar, en cualquier momento. En cualquier momento, sí. Y entonces, en 1974, Sí. después de años de terror, las cartas y los ataques cesaron repentinamente. La verdad. El Zodíaco simplemente desapareció, Wow. dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuestas. Sí. Y un misterio que continúa fascinándonos hasta el día de hoy. Ese silencio abrupto Sí. es quizás el aspecto más frustrante de todo el caso. Totalmente de acuerdo. Es como si el Zodiaco, habiendo alcanzado cierto nivel de notoriedad, Ajá. simplemente decidiera desaparecer, Sí. dejando al mundo lidiando con el legado de sus horribles crímenes. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Buena pregunta. Tenemos estos crímenes brutales, la correspondencia escalofriante, Sí. la repentina desaparición. Ajá. ¿Quién era el asesino del Zodiaco? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Exacto. Ha habido innumerables sospechosos a lo largo de los años, Claro. cada uno con su propio conjunto de pistas intrigantes y posibles conexiones con el caso. Hablemos de esos sospechosos. Me parece bien. Uno de los nombres que ha surgido recientemente es Gary Francis Post, Ajá. identificado por un grupo de investigadores independientes llamado The Case Breakers Sí, como un posible sospechoso. interesante. Las afirmaciones de The Case Breakers son ciertamente intrigantes, Sí. pero es importante tener en cuenta que sus hallazgos no han sido corroborados oficialmente Exacto. por las fuerzas del orden. Aún así, su investigación ha reavivado el interés en el caso Totalmente. y ha generado un nuevo debate sobre la posible participación de Post. Interesante. Luego está Arthur Lee Allen, Ah, sí. quien fue probablemente el sospechoso más investigado. De hecho, fue interrogado varias veces por la policía. Y había algunas pruebas bastante incriminatorias en su contra, Ah, sí. pero nunca fue acusado. Vaya. Arthur Lee Allen es un excelente ejemplo Sí, de frustrantemente esquivo, que puede ser el caso del Zodiaco. es cierto. A pesar de una montaña de evidencia circunstancial, nunca hubo esa prueba definitiva necesaria Claro. para asegurar una condena Exactamente. y para complicar aún más las cosas. Sí. Hay un puñado de otras personas Ajá. que han sido consideradas seriamente como posibles sospechosos a lo largo de los años, Interesante. incluidos Michael O'Hare, Jack Terrence Sí, y Richard Gaykowski. ya veo. Podríamos dedicar unos minutos a analizarlos en detalle. Claro que sí. Perfecto. Cada uno de estos individuos tenía ciertas características o conexiones que despertaron el interés de los investigadores. Yeah. Por ejemplo, Michael O'Hare era un profesor respetado, pero su letra era inquietantemente similar ¿En serio? a la del Zodiaco. Vaya. Jack Terrence era un exmilitar con un historial de inestabilidad mental que, según se informa, hizo comentarios crípticos sobre el caso del Zodiaco. Richard Gaykowski, un periodista, compartía ciertas similitudes físicas con el Zodiaco y tenía un gran interés en los códigos y cifrados. Es asombrosa la cantidad de pistas potenciales que había en este caso. Muchísima. Debió ser abrumador para los investigadores. Claro. Tratar de analizar todas las posibilidades. Imagínate ser el investigador a cargo. Tienes una montaña de información. Decenas de nombres y pistas que aparecen y desaparecen. Claro. Y la presión constante de la opinión pública exigiendo respuestas. Qué estrés. Una auténtica pesadilla. ¿Crees que esa presión, la necesidad de encontrar un culpable, pudo haber llevado a los investigadores a centrarse en ciertos sospechosos, como Allen, y pasar por alto otras posibilidades? Es una posibilidad que no podemos descartar, ¿verdad? Claro. La presión en un caso de alto perfil como este puede ser inmensa. Sí.
Pero también hay que reconocer la complejidad del caso en sí. Es cierto. El Zodíaco era un maestro de la manipulación. Sembraba pistas falsas. Cambiaba su modus operandi. Claro. Jugaba con la prensa. Era un experto en despistar. Totalmente. ¿Cómo distinguir entre una pista genuina y una elaborada artimaña? Esa es la cuestión. Es cierto. El Zodíaco parecía disfrutar. Jugando al gato y al ratón con las autoridades. Pero, ¿qué hay de la evidencia física? No se encontraron huellas dactilares, fibras, ADN, que pudieran haber ayudado a reducir la lista de sospechosos. Se encontraron algunas pruebas, pero como mencioné antes, nada que condujera a una identificación definitiva. Ya veo. Recordemos que en esa época la tecnología forense no estaba tan avanzada como la que tenemos hoy. Es cierto. El análisis de ADN, por ejemplo, aún estaba en sus inicios. Entonces, podría ser que la clave para resolver el caso del Zodíaco esté escondida en alguna evidencia. Es posible. Fue recolectada hace décadas. Sí. Y que ahora con las nuevas tecnologías podría revelar información crucial. Es una posibilidad emocionante, ¿no? Sería increíble. Imagínate que se pudiera reexaminar la evidencia con las técnicas modernas de análisis de ADN o huellas dactilares. Sería un gran avance. Podría ser la pieza que falta en el rompecabezas. Sería justicia para las víctimas. Sin duda. Y un final digno para un caso que ha cautivado al público durante décadas. Totalmente. Hablando de las víctimas, me parece importante destacar el impacto que estos crímenes tuvieron en la sociedad de la época. Por supuesto. La gente vivía con miedo, sin saber cuándo o dónde atacaría el Zodíaco. Es cierto. El caso del Zodíaco generó una ola de paranoia y miedo que se extendió por todo California. Sí. La gente cambiaba sus rutinas, evitaba salir de noche, desconfiaba de los extraños. Exacto. El terror que infundía el Zodíaco iba mucho más allá de sus víctimas directas. Totalmente. ¿Y qué hay del impacto en las investigaciones criminales? ¿Crees que el caso de Zodíaco cambió la forma? Sin duda. ¿En que se abordan este tipo de casos? El caso del Zodíaco obligó a las fuerzas del orden a replantearse sus métodos de investigación, a ser más proactivos en la recopilación de pruebas. Y a prestar mayor atención al análisis psicológico de los criminales. Muy interesante. ¿Sí? También me parece interesante cómo el caso del Zodíaco ha trascendido el ámbito de la investigación criminal y se ha convertido en un fenómeno cultural. Totalmente. Películas, libros documentales. Exacto. La fascinación por este caso parece no tener fin. Es increíble. ¿A qué crees que se debe este interés tan duradero? Yo creo que en parte se debe a la naturaleza humana. Nos sentimos atraídos por lo misterioso, por lo inexplicable. El Zodíaco, con su identidad desconocida, sus mensajes crípticos y sus brutales crímenes, encarna esa fascinación por lo oscuro y lo desconocido. Además, la historia del Zodíaco tiene todos los ingredientes para una buena película. Claro. Un villano enigmático, un misterio sin resolver, la lucha del bien contra el mal. Es fácil dejarse llevar por la narrativa, por la intriga, por la posibilidad de que algún día se descubra la verdad. Exactamente. Y aunque el caso del Zodíaco sigue sin resolverse, el hecho de que sigamos hablando de él, de que sigamos buscando respuestas, es un testimonio del poder de la memoria y la búsqueda de la justicia. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que el pasado siempre está presente, de que las historias sin resolver siguen resonando en el presente. Es cierto. Y quizás algún día, con un poco de suerte y mucha perseverancia, podamos escribir el último capítulo de esta historia y finalmente desenmascarar al asesino del Zodíaco. Sería increíble. Pero por ahora nos encontramos con más preguntas que respuestas. Exacto. Y esas preguntas son las que nos impulsan a seguir investigando, a seguir buscando la verdad. Claro. Porque en el fondo, creo que todos queremos creer que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Completamente de acuerdo. Y esa quizás sea la mayor lección que podemos aprender del caso del Zodíaco. Que la búsqueda de la verdad, aunque a veces parezca imposible, nunca debe abandonarse. Totalmente de acuerdo. Y mientras esa búsqueda continúe, la historia del Zodíaco seguirá viva, inspirando tanto miedo como fascinación a partes iguales. Es cierto. Y hablando de esa búsqueda incesante,
hay un aspecto del caso que aún no hemos explorado a fondo. Sí. La posibilidad de que haya más víctimas del Zodiaco. Ya veo. De las que se conocen oficialmente. Interesante. Retomando nuestra inmersión en el misterio del asesino del Zodiaco, justo antes de la pausa, nos encontrábamos explorando la lista de sospechosos y analizando la psicología detrás del caso. Ciertos, estábamos adentrándonos en los detalles de algunos de los sospechosos más prominentes. Hablamos de Arthur Lee Allen, quien fue investigado durante años. ¿Podrías contarnos más sobre él? ¿Qué lo convirtió en un sospechoso tan fuerte? Bueno, hubo varios factores que hicieron de Allen un sospechoso convincente. Coincidía con la descripción física general proporcionada por algunos testigos. Poseía un reloj de la marca Zodiac. Interesante. Y se sabía que tenía fascinación por los códigos y cifrados. Ya veo. Y aún más escalofriante, tenía antecedentes de violencia. ¿En serio? Y un comportamiento perturbador. Entiendo, suena bastante sospechoso. Sí. ¿Hubo alguna evidencia concreta que lo vinculara a los crímenes? Había algunas pistas tentadoras, pero en última instancia nada concluyente. Por ejemplo, se obtuvo una huella dactilar parcial de una de las cartas del Zodiaco, pero no coincidía con la de Allen. Vaya. También hubo rumores de cuchillos ensangrentados y otros artículos incriminatorios encontrados en su poder, pero nunca se vincularon definitivamente con los asesinatos del Zodiaco. Qué frustrante. Parecía que estaba muy cerca de resolver el caso. ¿Qué sucedió? Allen fue interrogado extensamente por la policía, pero negó vehementemente cualquier participación en los asesinatos del Zodiaco. Incluso pasó 2 pruebas de polígrafo, aunque los resultados fueron controvertidos. No, ya veo. Lamentablemente, Allen murió de un ataque al corazón en 1992. Vaya. Antes de que los investigadores pudieran reunir pruebas suficientes para acusarlo. Entonces se llevó cualquier secreto que pudiera tener a la tumba. Así es. ¿Qué hay de los otros posibles sospechosos? Mencionaste a Michael O'Hare, Jack Terrence y Richard Gaikowski anteriormente. ¿Qué sabemos de ellos? Cada uno de esos individuos tenía ciertas características o conexiones que despertaron el interés de los investigadores. Michael O'Hare, por ejemplo, era un profesor respetado, pero su caligrafía era asombrosamente similar a la del Zodiaco. ¿En serio? Jack Terrence era un ex militar con antecedentes de inestabilidad mental que, según informes, hizo comentarios enigmáticos sobre el caso del Zodiaco. Interesante. Y Richard Gaikowski, un periodista, compartía ciertas similitudes físicas con el Zodiaco y tenía un gran interés en los códigos y cifrados. Es increíble la cantidad de pistas potenciales que había en este caso. Debió ser abrumador para los investigadores tratar de analizar todas las posibilidades. Imagínate ser el investigador a cargo, tienes una montaña de información, decenas de nombres pistas que aparecen y desaparecen y la presión constante de la opinión pública exigiendo respuestas. ¿Qué crees? Una auténtica pesadilla. Pero es que esa presión, la necesidad de encontrar un culpable, pudo haber llevado a los investigadores a centrarse en ciertos sospechosos como Allen y pasar por alto otras posibilidades. Es una posibilidad que no podemos descartar, ¿verdad? La presión en un caso de alto perfil como este puede ser inmensa. Claro. Pero también hay que reconocer la complejidad del caso en sí. Es cierto. El Zodiaco era un maestro de la manipulación, sembraba pistas falsas, cambiaba su modus operandi, jugaba con la prensa. ¿Cómo distinguir entre una pista genuina y una elaborada artimaña? Era un experto en despistar. Es cierto, el Zodiaco parecía disfrutar jugando al gato y al ratón con las autoridades. ¿Pero qué hay de la evidencia física? ¿No se encontraron huellas dactilares, fibras ADN que pudieran haber ayudado a reducir la lista de sospechosos? Se encontraron algunas pruebas, pero como mencioné antes, nada que condujera a una identificación definitiva. Ya veo. Recordemos que en esa época la tecnología forense no estaba tan avanzada como la que tenemos hoy. Claro. El análisis de ADN, por ejemplo, aún estaba en sus inicios. Entonces, ¿podría ser que la clave para resolver el caso del Zodiaco esté escondida en alguna evidencia que fue recolectada hace décadas? Es posible. Y que ahora con las nuevas tecnologías podría revelar información crucial. Que es una posibilidad emocionante, ¿no? Imagínate que se pudiera reexaminar la evidencia con las técnicas modernas de análisis de ADN o huellas dactilares. Sería un gran avance. Podría ser la pieza que falta en el rompecabezas. Sería justicia para las víctimas y un final digno para un caso que ha cautivado al público durante décadas. Hablando de las víctimas, me parece importante destacar el impacto que estos crímenes tuvieron en la sociedad de la época. La gente vivía con miedo sin saber cuándo o dónde atacaría el Zodiaco. Es cierto, el caso del Zodiaco generó una ola de paranoia y miedo que se extendió por todo California. La gente cambiaba sus rutinas, evitaba salir de noche, desconfiaba de los extraños. El terror que infundía el Zodiaco iba mucho más allá de sus víctimas directas.
¿Y qué hay del impacto en las investigaciones criminales? ¿Crees que el caso del Zodiaco cambió la forma en que se abordan este tipo de casos? Sin duda alguna. El caso del Zodiaco obligó a las fuerzas del orden a replantearse sus métodos de investigación, a ser más proactivos en la recopilación de pruebas y a prestar mayor atención al análisis psicológico de los criminales. Qué interesante. También me parece interesante cómo el caso del Zodiaco ha trascendido el ámbito de la investigación criminal y se ha convertido en un fenómeno cultural. Películas, libros, documentales. La fascinación por este caso parece no tener fin. ¿A qué crees que se debe este interés tan duradero? Yo creo que en parte se debe a la naturaleza humana. Nos sentimos atraídos por lo misterioso, por lo inexplicable. El Zodiaco, con su identidad desconocida, sus mensajes crípticos y sus brutales crímenes, encarna esa fascinación por lo oscuro y lo desconocido. Además, la historia del Zodiaco tiene todos los ingredientes para una buena película. Un villano enigmático, un misterio sin resolver la lucha del bien contra el mal. Es fácil dejarse llevar por la narrativa, por la intriga, por la posibilidad de que algún día se descubra la verdad. Es cierto. Y aunque el caso del Zodiaco sigue sin resolverse, el hecho de que sigamos hablando de él, de que sigamos buscando respuestas, es un testimonio del poder de la memoria y la búsqueda de la justicia. Es un recordatorio de que el pasado siempre está presente, de que las historias sin resolver siguen resonando en el presente. Y quizás algún día, con un poco de suerte y mucha perseverancia, podamos escribir el último capítulo de esta historia y finalmente desenmascarar al asesino del Zodiaco. Pero por ahora nos encontramos con más preguntas que respuestas. Exacto. Y esas preguntas son las que nos impulsan a seguir investigando, a seguir buscando la verdad. Porque en el fondo creo que todos queremos creer que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y esa quizás sea la mayor lección que podemos aprender del caso del Zodiaco. Que la búsqueda de la verdad, aunque a veces parezca imposible, nunca debe abandonarse. Completamente de acuerdo. Y mientras esa búsqueda continúe, la historia del Zodiaco seguirá viva, inspirando tanto miedo como fascinación a partes iguales. Y hablando de esa búsqueda incesante, hay un aspecto del caso que aún no hemos explorado a fondo, la posibilidad de que haya más víctimas del Zodiaco de las que se conocen oficialmente. Retomando nuestra conversación, mencionabas la posibilidad de que existan más víctimas del Zodiaco de las que conocemos. ¿Podrías ahondar en esa teoría? Sí, claro que sí. A lo largo de los años, diversos investigadores, tanto profesionales como aficionados, han sugerido que el Zodiaco podría haber sido responsable de otros crímenes que nunca se le atribuyeron oficialmente. Algunos incluso argumentan que la cifra de 37 víctimas, que él mismo mencionó en una de sus cartas, podría ser real. Es una idea inquietante, ¿no crees? Imaginar que este asesino en serie pudo haber actuado con mayor impunidad de la que pensamos, dejando un rastro de víctimas aún más amplio. Es escalofriante. ¿Qué tipo de crímenes se han asociado a esta teoría? Principalmente se trata de asesinatos sin resolver que ocurrieron en la misma época y en áreas cercanas a las que se le atribuyen al Zodiaco. Casos que, por su modus operandi o por ciertas similitudes en la escena del crimen, podrían encajar en el perfil del Zodiaco. Entiendo. Pero, como mencionamos antes, sin pruebas concluyentes, es difícil asegurar que esos crímenes estén relacionados. Es cierto. ¿Existen casos específicos que te parezcan particularmente interesantes o convincentes? Hay un par de casos que siempre me han llamado la atención. Cuéntame. Por ejemplo, el asesinato de Cheri Jo Bates en 1966. En Riverside, California. Fue un caso brutal con múltiples puñaladas. Y se encontraron algunas similitudes con el modus operandi del Zodiaco, incluyendo una carta enviada a la policía que algunos creen que podría haber sido escrita por él. Es cierto, el caso de Cheri Jo Bates siempre ha estado rodeado de misterio y especulaciones. Totalmente. Y la carta que mencionas con su tono amenazante y su estilo críptico sin duda alimenta esas especulaciones. Sin duda. ¿Qué otros casos te hacen sospechar? Otro caso que me parece intrigante es la desaparición de Donna Lass en 1970. Donna era una enfermera que desapareció sin dejar rastro en State Line, Nevada. Meses después envió una postal al San Francisco Chronicle que algunos creen que podría estar relacionada con su desaparición y que por su estilo y contenido podría haber sido enviada por el Zodiaco. La postal que mencionas es sin duda una pieza clave en esta teoría. Claro. Si bien nunca se confirmó su autenticidad, su contenido y la forma en que fue enviada coinciden con el patrón de comportamiento del Zodiaco. ¿Pero qué hay de las pruebas físicas? ¿Se ha encontrado algo que vincule al Zodiaco con estos casos? Desafortunadamente no. Como los casos que ya hemos analizado, la falta de pruebas concluyentes es el principal obstáculo para confirmar la conexión del Zodiaco con estos crímenes. Pero eso no significa que no se puedan explorar nuevas vías de investigación.
con los avances en la tecnología forense. Tal vez algún día se pueda encontrar la evidencia que falta. Es cierto, la ciencia forense avanza a pasos agigantados. Sí. Quizás algún día podamos reexaminar la evidencia de estos casos sin resolver, encontrar la pieza que falta en el rompecabezas. Es un gran avance. Pero incluso si no se confirma la conexión con el Zodiaco, la posibilidad de que haya más víctimas de las que conocemos, nos recuerda la importancia de nunca olvidar a aquellos que han sido víctimas de crímenes sin resolver. Totalmente de acuerdo. Y para no de recordar, creo que es importante destacar el impacto duradero que el caso del Zodiaco ha tenido en la cultura popular. Sí. No solo ha inspirado películas, libros y documentales, sino que también ha influido en la forma en que percibimos el crimen y la justicia. Es cierto, el Zodiaco se ha convertido en una especie de arquetipo del asesino en serie, un símbolo del mal y lo desconocido. Sí. Su imagen con su máscara y su capucha se ha vuelto icónica. Totalmente. Representando el lado oscuro de la naturaleza humana. Y su modus operandi, su forma de jugar con la policía y con los medios, ha influenciado la forma en que se retratan los asesinos en serie en el cine y la televisión. Sin duda, el Zodiaco ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Sí. Y su legado continúa inspirando tanto fascinación como terror a partes iguales. Y creo que esa fascinación en parte se debe a que el caso sigue sin resolverse. La incógnita de su identidad, la falta de un cierre definitivo. Sí. Nos mantiene cautivos buscando respuestas, intentando comprender la mente de un asesino. Es la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la necesidad de justicia y la frustración de lo desconocido. Claro. Mientras el misterio del Zodiaco persista, seguiremos buscando respuestas, intentando descifrar las pistas, con la esperanza de que algún día la verdad salga a la luz. Y esa búsqueda en sí misma es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, de nuestra necesidad de encontrarle sentido al caos, de nuestra incansable búsqueda de la justicia. Así es. El caso del Zodiaco nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una chispa de esperanza, una llama que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos ante lo desconocido. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para concluir nuestra inmersión profunda en el caso del asesino del Zodiaco. Ha sido un viaje fascinante, a veces aterrador, pero siempre enriquecedor. El placer ha sido mío. Siempre es un privilegio explorar estos casos complejos y reflexionar sobre las luces y sombras de la naturaleza humana. A nuestros oyentes los invitamos a seguir investigando este cautivador caso por su cuenta. Lean los libros, vean las películas, investiguen a los sospechosos y saquen sus propias conclusiones. El asesino del Zodiaco puede haber desaparecido en las sombras, pero la búsqueda de la verdad continúa. Es cierto. Y quién sabe, tal vez alguno de ustedes tenga la clave para resolver este misterio perdurable. Hasta la próxima. Y recuerden, a veces la verdad se esconde a simple vista